todos. De nueva cuenta, muchísimas gracias por su participación a estas sesiones de capacitación, por la puntualidad también. En esta sesión lo que vamos a revisar en esta ocasión es todo el tema relacionado con los extraordinarios. Entonces, vamos a comenzar, vamos a revisar cómo se hace esta configuración, los requisitos previos que debemos tomar en cuenta para que podamos llegar a la configuración de nuestro periodo de exámenes extraordinarios. Entonces, para ello, les voy a comenzar a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Perfecto, entonces ahí ya pueden visualizar la pantalla, ¿verdad? Nada más si me ayudan confirmando. Excelente, muchas gracias. Perfecto, entonces para poder nosotros comenzar a utilizar o poder generar un periodo de exámenes extraordinarios, previamente nuestros periodos de evaluación tradicionales tienen que estar publicados. Entonces, si nosotros vamos a periodos, tenemos que revisar que justamente nuestros periodos, como les digo, mis periodos de evaluación ya se encuentren publicados para que entonces podamos empezar o podamos generar un periodo de exámenes extraordinarios. La otra cuestión que debemos revisar, además de la publicación de calificaciones de nuestro periodo de evaluación, es que nuestras clases realmente tengan habilitado el check de que son susceptibles a la toma de extraordinarios. Entonces, si nosotros vamos al panel de control y vamos a planes de estudios y seleccionamos nuestro plan de estudios, en cada uno de los grados nosotros podemos hacer la revisión de las clases que la conforman y de este lado, al desplegar el grado, a nosotros nos van a aparecer precisamente aquellos checks que tiene marcado mi clase. Entonces aquí nos aparece precisamente la columna de extraordinarios y yo puedo saber si mi clase tiene o no habilitada la opción de que es susceptible para extraordinarios. Si no es susceptible para extraordinarios, cuando nosotros generemos nuestro periodo de exámenes extraordinarios, no nos va a aparecer disponible esta clase para que nosotros podamos precisamente hacer la inscripción de los estudiantes que tengan calificaciones reprobatorias. Entonces, una vez que hemos realizado estas revisiones, vamos a generar nuestro periodo de exámenes extraordinarios. Para ello, tenemos que ir de nueva cuenta a la parte de configuración cíclica y vamos a dar clic en extraordinarios. Una vez ahí, tenemos que seleccionar la opción de crear periodo de exámenes extraordinarios y vamos a nombrar. Por ejemplo, nosotros vamos a generar el periodo de exámenes extraordinarios para secundaria. Una vez que indicas el título del periodo de exámenes extraordinarios, o le podemos poner tal cual, ¿no? Periodo de exámenes extraordinarios, tenemos que indicar el ciclo o el subciclo en el cual nosotros hemos o vamos nosotros a dar de alta este periodo de exámenes extraordinarios. Si yo seleccionara todo un ciclo, si ustedes notan aquí en el desplegable, me aparece el ciclo con el que yo estoy trabajando, el ciclo que puedo... Disculpen, estoy leyendo las preguntas. Ah, ok, no se ve el desplegable. A ver, dame un segundo. Justamente de eso me quería asegurar. Voy a compartirles la pantalla completa. Listo, ahí ya debe aparecerles el desplegable. Entonces, les decía que nosotros, si notamos aquí, podemos seleccionar un ciclo escolar tal cual o justamente Algebraics nos despliega todos los subciclos que tenemos disponibles. Si yo selecciono todo un ciclo escolar, nos va a aparecer este mensaje que indica que los exámenes extraordinarios por ciclo solo aplican cuando se desea evaluar más de un subciclo con los mismos grupos asociados. Entonces, a lo mejor yo necesito hacer el periodo de exámenes extraordinarios para preparatoria, que ahí es muy común que tengamos un mismo ciclo escolar dividido en dos, porque está la primer parte de preparatoria, cuando los estudiantes están en los semestres de primero, tercero y quinto, y después, al siguiente semestre, ya pasan a segundo, cuarto y sexto. Entonces, aquí son mismos grupos que están relacionados
a subciclos, a los mismos subciclos, pero nosotros necesitamos hacer la evaluación de todo el ciclo escolar. Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente en esta parte, ¿no? Son subciclos con los mismos grupos asociados. Regularmente lo que nosotros queremos para seguir como una cronología que es muy natural en esta cuestión de las evaluaciones, pues termina mi ciclo escolar con todos sus periodos de evaluación, o en este caso termina un periodo de evaluación en específico, y entonces yo voy a revisar o yo voy a enviar a mis estudiantes a que realicen el extraordinario. El extraordinario, entiéndase, es ya cuando el estudiante pues definitivamente no pasó, no aprobó ninguno de los periodos de evaluación. Entonces, para eso tenemos precisamente la opción de seleccionar únicamente un subciclo. Entonces, vamos a seleccionar el subciclo al cual le queremos generar este periodo de exámenes extraordinarios. En este caso, vamos a seleccionar secundaria para el ciclo 22-23. Si ustedes notan, en cuanto yo selecciono un subciclo, se me habilitó esta opción de recuperación de periodo individual. Si yo lo selecciono, me da la opción justamente de indicar si quiero que se realice la recuperación de una clase, si quiero realizar más bien recuperación de calificaciones de criterio, y de este lado me da la opción para que yo seleccione el periodo en específico. ¿Cuál es la diferencia entre el extraordinario y la recuperación de periodo? El extraordinario precisamente está basado en cuando el estudiante, como lo acabo de mencionar hace un momento, el estudiante no aprobó el subciclo. La calificación final que tuvo en la clase es reprobatoria, por lo tanto, necesitamos que haga un extraordinario para poder aprobar la clase. En el caso de la recuperación de periodo individual, puede ser que a lo mejor yo como estudiante no reprobé, pero tengo una calificación muy baja, ¿no? Yo en el primer trimestre justamente saqué 6 en biología. Entonces, si nosotros quisiéramos, pudiéramos generar periodos de recuperación en donde le digo a mis estudiantes, tienes una calificación muy baja, vamos a generar un periodo de recuperación, tú puedes inscribirte a este o te vamos a inscribir a este para que ese 6 que tú sacaste como promedio en el primer trimestre lo podamos subir, ¿no? Puedas sacar un 10, un 8, la calificación que resulte en esta recuperación de periodo. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es lo que queremos, este es el check que tenemos que habilitar y precisamente tendríamos que indicar si se va a recuperar la clase tal cual, la calificación de la clase o de algún criterio. A lo mejor yo nada más quiero recuperar mi criterio de tareas porque ahí fue en donde obtuve una calificación muy baja porque enfermé y no pude entregar ciertas actividades. Entonces, a lo mejor se habilita un periodo de recuperación precisamente para que el estudiante pues pueda recuperar la calificación. Si no es el caso, como para este ejemplo que estamos trabajando, que tal cual quiero generar extraordinarios, simplemente no habilitamos el check. Y de este lado vamos a seleccionar los grupos que queremos precisamente estén en este periodo de exámenes extraordinarios que estamos generando. Si ustedes notan, de manera predeterminada el sistema ya identifica qué grupos son los relacionados a este subciclo porque me bloquea, por ejemplo, este campus en donde solo hay preescolar. Y si yo despliego el campus en el que está secundaria, el resto de los planes de estudio están bloqueados también para su selección y el único que me deja seleccionar es secundaria. Y justamente yo puedo desplegar, puedo seleccionar los grupos que resulte necesario seleccionar. En este caso yo podría decir, pues yo voy a hacer un periodo de exámenes extraordinarios para todo secundaria, para todos los de primero, todos los de segundo y todos los de tercero. Realizar la selección de los grupos, vamos a dar clic en aceptar. Y con eso hemos creado el periodo de exámenes extraordinarios. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Esto es únicamente como nombrarlo y hacer la selección. Perfecto. Entonces, ya que tenemos creado, ¿no? Ya que indicamos el nombre de nuestro periodo, el subciclo y los grupos que queremos que se tomen en cuenta, vamos a regresar al menú de periodos de exámenes extraordinarios y vamos a seleccionar el periodo, que hemos seleccionado, ¿no? Entonces, aquí vamos a dar clic en secundaria. Nos indica que no hay inscripciones aún en el extraordinario. Precisamente lo que sigue es hacer la inscripción.
Si ustedes recuerdan hace un momento, yo les decía, no es importante que revisemos que la clase tenga habilitado el check que dice que es susceptible a extraordinarios. ¿Por qué? Porque en cuanto mi clase tiene habilitado el check, si ustedes recuerdan también, a todas nuestras clases siempre les configuramos un mínimo aprobatorio. Nosotros damos de alta nuestra clase y decimos, biología tiene un mínimo de aprobatorio 6. ¿No? El mínimo aprobatorio para que pases biología es 6. Física lo mismo, español lo mismo, etc. Entonces, lo que hace Algebraics es automáticamente revisar qué estudiantes que están inscritos a esta clase que dice que tiene extraordinarios, que tiene un mínimo aprobatorio, no cumplen con ese parámetro de mínimo aprobatorio. Entonces, cuando nosotros vamos a inscripciones, ya únicamente tenemos que dar clic en continuar, ¿no? Y aquí nos dice las inscripciones para el examen extraordinario del periodo secundario. Al hacer clic en continuar, los estudiantes con promedios reprobatorios serán inscritos en este periodo. Entonces, es lo que les digo, Algebraics automáticamente detecta, tienes el check de extraordinarios, detecta que tu promedio del subciclo es menor a tu mínimo aprobatorio en esa clase, entonces de manera automática hace la inscripción. Por eso aquí solo basta con dar clic en continuar para que precisamente se empiece a hacer este proceso, ¿no? Y aquí nos lo dice. Se están procesando las inscripciones del periodo, en donde yo, sistema, estoy buscando a estos estudiantes con promedios reprobatorios para inscribirlos. Y entonces nos aparecen las inscripciones. Nos va a aparecer el nombre de la clase, el grupo en el que se imparte esta clase, cuántas inscripciones hay. Por ejemplo, aquí tenemos solo 5 estudiantes inscritos en la clase y de esos 5, 2 se inscribieron a biología. Lo mismo para español, aquí tenemos un inscrito, en física hay 4 de 6, en este caso tenemos 6 estudiantes inscritos en la clase de física, y en matemáticas hay 4 de 5. Entonces, lo que tenemos que hacer precisamente para hacer la revisión y la confirmación de estas inscripciones, incluso para revisar a qué estudiantes me refiero con este 2, este 1, este 4 y este 4, es dar clic en la clase. Entonces, yo voy a dar clic en biología y me va a aparecer el listado de los estudiantes que están inscritos en esa clase. Los que tienen el check habilitado son los que Algebraics me está indicando que están inscritos. ¿Por qué? Porque tienen un promedio reprobatorio. Si ustedes notan, nos aparece el apellido del estudiante, su nombre. El original se refiere a su calificación original, a su promedio original, si tuviera alguna última nota, y aquí aparece la columna que nos marca el check de si esta calificación es aprobatoria o no. Entonces, insisto, el sistema, basándose justamente en las configuraciones de la clase, dice, ok, pues tienes 10, entonces estás aprobado. Por lo tanto, yo no tengo por qué inscribirte en un periodo de exámenes extraordinarios. Ustedes dos tienen como promedio 5, están reprobados, ¿no? Aquí en el aprobado tiene el tachecito, por lo tanto, ustedes tienen que estar inscritos a este periodo de exámenes extraordinarios. Si fuera necesario, ustedes podrían seleccionar algún otro estudiante para inscribirlo también. O puede suceder que a lo mejor el estudiante Gabriel no pagó su derecho a exámenes extraordinarios, entonces simplemente le quito el check para que ya no esté inscrito en el periodo. O a lo mejor es alguna otra razón por la cual justamente el estudiante no puede tomar el extraordinario, entonces sin problema podemos desinscribir. Si yo le quito el check y doy en aceptar, lo que estoy confirmando es justamente que solo para la clase de biología tenemos a un estudiante inscrito. Si nosotros regresamos a inscripciones en la navegación de acá, pues vamos a ver que biología ya no aparece 2 de 5, ya nada más aparece 1. ¿Por qué? Porque yo ya quité la inscripción del otro estudiante. Y lo mismo con cada una de las clases. Si yo doy clic aquí en física, por ejemplo, de igual forma puedo ver que los que están automáticamente inscritos son los que en original, en su promedio original, pues tienen una calificación reprobatoria. Le doy clic en aceptar y listo, ¿no? Con eso estoy indicando que la inscripción es correcta. ¿De acuerdo? Entonces, este es el siguiente paso, que nosotros hagamos la inscripción de los chicos. Perfecto. Las notas, ¿te refieres a estas notas? Estas notas son visibles nada más para nosotros que estamos
gestionando justamente este periodo de exámenes extraordinarios. Porque en realidad esto no es una calificación. Recordemos que los estudiantes y los padres de familia lo que van a visualizar es la calificación que nosotros registremos al extraordinario. Esto apenas es la gestión de tu examen extraordinario. Entonces, listo. Hasta aquí es la inscripción. Ya que nosotros ajustamos las inscripciones, revisamos las inscripciones, vamos a volver desde acá a nuestro periodo de exámenes extraordinarios. Entonces vamos a dar clic aquí y lo siguiente que tenemos que realizar es programar cuándo se va a llevar a cabo este periodo de exámenes extraordinarios. Entonces para ello vamos a ir al menú que dice tomas y vamos a dar clic en crear toma. El crear toma justamente solo es nombrar las tomas que vamos a tener del examen extraordinario. Ustedes lo pueden llamar tal cual como la toma 1, le podemos poner primera toma, le podemos poner vuelta 1, como ustedes identifiquen la acción de que el estudiante tiene que ir y tiene que tomar o tiene que presentar más bien su examen extraordinario. O tal cual le podemos poner el nombre de la toma, examen extraordinario. ¿Por qué nosotros le llamamos tomas? Porque suele suceder que damos, o como escuela, se da la oportunidad de que el estudiante haga una segunda prueba, ¿no? Les comparto, en la escuela que yo estudié había como estas dos facetas. Hacías primero tal cual un examen que se llamaba título de suficiencia y después hacías el extraordinario. O sea, si no pasabas ese primer examen, te daban la oportunidad de hacer algún otro, ¿no? Cuando reprobabas una clase. Entonces aquí es lo mismo. A lo mejor ustedes dicen, ¿sabes qué? Vamos a dar dos oportunidades, ¿no? Va a haber una primera ronda de tu examen extraordinario y si vuelves a reprobar, vamos a hacer una segunda ronda. Ya si repruebas esa segunda ronda, pues lo siento, te quedas con tu calificación reprobatoria. Entonces, por eso en Algebraics está nombrado de esta manera. Son las diferentes tomas o las diferentes rondas o las diferentes veces que tú les puedes dar la oportunidad a tus estudiantes de que presenten este examen extraordinario. No entiéndase que ustedes están obligados a hacer eso, ¿no? Hacer más de una toma. Si ustedes determinan es un solo examen extraordinario y si no lo pasas, lo siento mucho, te quedas con la calificación reprobatoria, funciona perfecto también, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a dejarlo como toma 1. En descripción, pues justo ustedes podrían agregar ahí una descripción en donde indiquemos, ¿no? Esta es la primera oportunidad que se le da a los estudiantes para presentar su examen extraordinario. Y ya que lo hemos nombrado, vamos a dar clic en aceptar. Entonces, si ustedes notan aquí, es solo eso, nombrar. Ya que he nombrado mi toma, voy a volver a este menú de tomas, voy a seleccionar tomas y para poder ahora sí indicar cuándo se va a llevar a cabo este examen extraordinario, tenemos que entrar a nuestra toma. Entonces, vamos a darle clic aquí. Y si ustedes notan, aquí tenemos el general, ¿no? Aquí nos dice, es la toma del examen extraordinario del periodo de secundaria, es decir, este es el nombre que nosotros le asignamos a nuestro periodo de extraordinarios. El nombre es la toma 1, es para recuperar calificaciones de las clases y la captura de calificaciones está inhabilitada. Si nosotros quisiéramos hacer alguna modificación de la toma, lo podemos hacer desde aquí. Y en este menú es en el que vamos a trabajar a continuación, que es la programación de fechas. Si yo le doy clic aquí en clases programadas, el sistema me va a indicar que todavía no indico las fechas para ninguna de las tomas. Por lo tanto, tenemos que desplegar y dar clic en clases pendientes. Me van a aparecer justamente el listado de clases que el sistema encontró en el paso anterior con estudiantes que sí tienen calificaciones reprobatorias y que están inscritos. Y de este lado yo tengo que programar precisamente cuándo se va a llevar a cabo este examen extraordinario. Lo primero que nos pide el sistema indicar es dónde. Entonces tenemos que indicar el salón en el que se llevará a cabo. Por ejemplo, este lo vamos a hacer en el salón de capacitación. El profesor, nosotros podemos determinar que se utilice el profesor que es el titular de la clase, a esto se refiere esta opción, de utilizar el profesor asignado a cada clase, o yo puedo determinar que un profesor en específico funja como sinodal en este periodo de exámenes extraordinarios. Entonces podemos decirle, pues Bruno va a ser el profesor que va a estar pendiente de los estudiantes cuando presenten el examen.
es muy importante tomar en cuenta que el profesor que nosotros asignemos aquí es el profesor que va a ser el responsable de registrar la calificación de los estudiantes en este examen extraordinario. Entonces, insisto, es muy importante tomarlo en cuenta porque de pronto suele pensarse que aquí solo es eso, ¿no? Solo es el profesor que va al aula, que reparte los exámenes, que revisa que los estudiantes estén respondiendo todo en orden, que recupera los exámenes y listo, ¿no? Yo voy con la maestra Viridiana y le digo, mira, aquí están los exámenes de tu clase. Pero no es así. Además de estar al pendiente de los chicos cuando hacen el examen, este profesor que nosotros asignemos aquí tiene la obligación de registrar las calificaciones del examen extraordinario en álgebra X. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Quizá nos convenga más dejar al profesor que es el titular de cada clase, ¿no? Para que el profesor de biología registre las calificaciones de ese extraordinario, el profesor de español registre las de ese extraordinario, el de física, el de matemáticas. Sin embargo, insisto, ¿no? A lo mejor nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues Miguel es el profesor que va a calificar todos los exámenes extraordinarios. En fecha tendremos que indicar precisamente la fecha en la que se va a llevar a cabo el examen extraordinario. Entonces nosotros podemos decir, pues el examen extraordinario va a presentarse el día lunes 9. ¿A qué hora va a ser el examen? Pues el examen lo van a tomar los chicos a las 8 de la mañana. Y ya que indicamos esto, ahora tenemos que indicar precisamente qué clase es la que se va a llevar a cabo en esto que yo estoy configurando. Entonces, tomemos en cuenta que también estoy indicando un salón en específico y una hora en específico. El sistema te permite seleccionar todas las clases. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes un auditorio y dices, pues todos los exámenes extraordinarios, independientemente de la clase que sea, se van a llevar a cabo en el auditorio, en la misma fecha y a la misma hora. Ahí vamos a juntar a los estudiantes de todas las materias. O a lo mejor tú dices, no, pues más bien se va a llevar a cabo sí el mismo día, pero cada extraordinario se va a llevar a cabo en una hora distinta. Entonces, si este es el caso, biología, por ejemplo, es la que se va a llevar a cabo a las 8 de la mañana y le damos clic en aceptar. Si nos damos cuenta, biología desapareció de nuestro listado de clases pendientes, pero yo todavía tengo 3 clases pendientes de las cuales se tienen que hacer extraordinarios para indicar cuándo, dónde y a qué hora. Entonces, tenemos que hacer lo mismo, indicar, como les decía, ¿no? A lo mejor se va a llevar a cabo en exactamente el mismo salón, va a seguir siendo Miguel, el profesor que los cuide. De igual forma, se va a llevar a cabo el lunes, pero este examen se va a llevar a cabo a las 9:30. Y entonces aquí selecciono español. Español va a desaparecer de mis clases pendientes y vuelvo a programar. Mismo salón, quizá, mismo profesor, la fecha, mismo día, pero este se va a llevar a cabo a las 10:30. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, nosotros, como les digo, podemos ir haciendo la programación de cada una de nuestras clases o, insisto, si fuera el caso, que voy a meter a todos los estudiantes en un mismo salón, en un auditorio, no porque es muy grande, porque no tengo tantos estudiantes inscritos en los extraordinarios. También, como vimos, el sistema nos deja más bien seleccionar todas nuestras clases. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que concluir con la programación de nuestras fechas. Listo. Aquí ya me pone el mensajito de que todas mis clases están programadas. Entonces, es bien importante también que ustedes tengan en cuenta que es necesario tener programadas todas las clases para que entonces podamos habilitar este periodo para la captura de calificaciones en cuanto llegue el momento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo reviso que todas mis clases ya están programadas? Aquí, en clases pendientes. Si a mí ya no me aparece ningún listado es porque ya programé todas mis clases. Para revisar justamente esta programación, pues yo despliego aquí y doy clic en clases programadas. Entonces aquí ya me aparece la programación de biología, me dice el nombre de la clase, el grupo en el que se imparte, quién es el estudiante que está inscrito al extraordinario de esta clase, la fecha y la hora en la que se va a llevar a cabo, en dónde y qué profesor. Entonces yo desde aquí puedo hacer la revisión de las programaciones que he hecho.
¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Tenemos aquí un par de preguntas. Anteriormente mencionaste las calificaciones de exámenes de recuperación, los cuales son después de cada periodo. ¿De eso estás hablando? No, estamos hablando de un periodo de exámenes extraordinarios. Los extraordinarios es lo que se ve hasta el final de tu subciclo, ¿no? Ya terminamos todo nuestro ciclo escolar, todo el subciclo, el estudiante tiene un promedio reprobatorio, entonces queda registrado en este periodo de exámenes extraordinarios. Ustedes recuerdan nuestra selección inicial cuando generamos el periodo de exámenes extraordinarios fue todo un subciclo y los grupos relacionados a ese subciclo. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta, esta configuración solo la hace el administrador, ¿verdad? No tiene acceso el maestro. En efecto, esta creación de periodos de exámenes extraordinarios solamente las pueden hacer los administradores y los operadores que tengan el permiso. ¿De acuerdo? Entonces, listo. ¿Alguna otra duda con este otro punto de programar nuestras clases? El horario, la hora, el profesor que va a ser el sinodal. ¿Todo bien? Perfecto. Continúo entonces. Ya que tengo programadas mis fechas, pues entonces tengo que esperar, ¿no?, que llegue el día 9 de mayo, que sean las 8 de la mañana, que se lleve a cabo este examen, después a las 9:30 se lleva a cabo y más. Ya la situación o la cuestión de que lleguen los estudiantes al salón que se les indicó, de que el profesor esté, de que el profesor tenga los exámenes y demás, eso sí ya es una cuestión que se tiene que revisar directamente en el colegio, ¿no? Ya es algo presencial, aquí en Algebraics ya no se interfiere en absoluto. Cuando volvemos a esta parte de mi periodo de exámenes extraordinarios, cuando llega el momento precisamente de registrarle a los estudiantes la calificación que obtuvieron en este periodo de exámenes extraordinarios. Entonces vamos a hacer un breve viaje al futuro, supongamos que ya es 9 de mayo, que ya son las 12 del día. Entonces el profesor te dice, oye, ya tengo el último examen, que fue lo de matemáticas, ya terminaron los 4 estudiantes y estoy listo, voy a hacer ya el registro de calificaciones. Entonces, si nosotros regresamos, y lo voy a volver a hacer desde el panel de control, porque insisto, el abrir la captura de calificaciones va a suceder tiempo después de que ustedes hicieron la programación de fechas. Entonces, lo que vas a tener que hacer en ese momento, cuando ya el profesor va a registrar las calificaciones de estos exámenes, es de nueva cuenta ir a extraordinarios, vas a seleccionar tu periodo de exámenes extraordinarios, vamos a ir a las tomas, vas a seleccionar la toma y aquí aparece el menú de captura de calificaciones. Entonces, vamos a dar clic y vamos a seleccionar captura de calificaciones. Entonces aquí, si ustedes recuerdan, cuando nosotros tenemos que habilitar justamente nuestros periodos de evaluación, tenemos algo muy similar, nada más que en los periodos de evaluación hay muchísimas más opciones. Pero aquí es exactamente lo mismo. Aquí solo tenemos 2 opciones. El abrir la captura de calificaciones y publicar mis calificaciones. Porque es así de sencillo con los extraordinarios. Es una sola calificación proveniente de un examen que hizo el estudiante, entonces yo le tengo que habilitar al profesor para que capture las calificaciones. Y ya que terminó de capturar al profesor, lo vamos a cerrar y lo vamos a publicar. Por eso nada más me aparecen estos 2 menús. Entonces, hasta aquí vamos en el punto en el que el profesor ya va a registrar las calificaciones. Entonces, el estado de captura tiene que estar abierto, ¿de acuerdo? Si vamos ahora justamente al menú del profesor, para que ustedes vean cómo es que le aparece. Nosotros asignamos al profesor Miguel como el profesor titular de todos los exámenes extraordinarios. Entonces, él es el responsable, como les mencionaba hace un momento, de registrar la calificación de todos los exámenes extraordinarios, de todas las materias. Entonces, voy a entrar como si fuera él. Y al profesor aquí en pendientes le aparece que tiene el ingreso de calificaciones de exámenes extraordinarios activo. Entonces, si yo le doy clic aquí, yo como profesor le doy clic aquí, me aparece el extraordinario por clase.
Si el profesor se llegara a saltar, ¿no? Si está en otros menús, de igual forma, así como se les habilita de este lado lo de calificaciones, cuando tienen que capturar calificaciones de clase, de igual manera les aparece este menú de extraordinarios que si le dan clic, los va a mandar exactamente a la misma pantalla que estábamos hace un momento. Y le aparece cada una de las clases de la cual se hizo el examen extraordinario, con la toma de la que estamos hablando. ¿Mm? Entonces aquí el profesor viene y a lo mejor Fabián pues volvió a reprobar biología, ¿no? No pasó el examen. Andrés también volvió a reprobar español. En física, Fabián pues sí pasó con 10 y Laura sacó 8, y Catherine sacó 9 y Lisette volvió a reprobar, sacó 5. Y en matemáticas, pues al parecer todos estudiaron mucho porque todos aprobaron y con buenas calificaciones. Aquí el profesor hace el registro, aquí está el comentario de la calificación, que esto sí es algo que pueden revisar, ¿no? Los estudiantes y los padres de familia. Entonces, ya que terminó el profesor de capturar las calificaciones, tiene que dar clic en aceptar. Vamos a salir de este menú. Y entonces a ti te dice, oye, ya acabé, ¿no? Ya terminé de registrar todas las calificaciones y lo voy a volver a hacer porque justo, ¿no? Esto va a suceder en otro momento, ¿no? Quizá pase todo un día, 2 días, cuando el profesor te diga, ya acabé de capturar. Entonces vas a tener que volver a ir a extraordinarios, vas a seleccionar tu periodo de exámenes extraordinarios, vas a tener que seleccionar la toma de la cual estamos hablando. Vas a tener que desplegar captura de calificaciones. Incluso tú aquí en estado de captura puedes hacer esta revisión de cuántas calificaciones ya se registraron y cuántas faltan, ¿no? Entonces aquí te dice, mira, las calificaciones recibidas son 10 y ya no hay calificaciones faltantes porque nosotros solo esperábamos tener 10 calificaciones. Y entonces, listo, ¿no? El profesor te dice, ya acabé, tú revisas aquí, dices, ah, sí, el sistema dice que ya no nos falta ninguna, perfecto, voy a cerrar y a publicar estas calificaciones. Entonces vamos a volver a seleccionar captura de calificaciones, vamos a cerrar y vamos a dar clic en publicar. Entonces, esto es lo mismo que en los periodos tradicionales, ¿no? Yo, Algebraics, estoy haciendo el cálculo de las calificaciones de todos los estudiantes que tú me indicaste. Entonces, listo, ya está publicado. Si yo voy al grupo de los estudiantes, es de segundo A, y reviso a este estudiante, por ejemplo, voy a sus calificaciones, la boleta, pues vamos a ver que ya aparece el registro extraordinario. ¿Yo cómo sé que la calificación proviene de un periodo de exámenes extraordinarios? Porque en la columna de promedio la voy a encontrar de un color relleno en el fondo. Las calificaciones del promedio naturales siempre me van a aparecer así, como está este 10 de arriba. Y la calificación que obtuvo el estudiante me aparece nada más como remarcada, ¿no? En azul cuando la calificación es aprobatoria, en rojo cuando es reprobatoria. Cuando mi calificación de promedio, insisto, proviene del registro de una calificación, de un examen extraordinario, me va a aparecer con este color sólido. Entonces aquí, como vimos, volvió a reprobar, ¿no? De hecho, si yo le doy clic aquí en el 5, me aparece que estuvo en un extraordinario de la clase de español, nos va a aparecer el nombre del periodo de exámenes extraordinarios, el subciclo que estamos relacionando, cuál es la calificación original del estudiante y cuánto sacó en el examen. Si yo regreso aquí en calificaciones y consulto esta vez este 9, y aquí yo puedo ver, ¿no? Su calificación o su promedio anterior había sido 5, aquí está un 9. Entonces, si doy clic aquí, me aparece la misma información y aquí podemos ver la calificación original del estudiante en esta clase de matemáticas fue 5 y la calificación que obtuvo en la primera toma del examen extraordinario fue 9. Entonces, listo. Regreso aquí a calificaciones y esto es lo que puede ver el mismo estudiante, ¿no? Si nosotros vamos como si fuéramos el estudiante, vamos a su boleta, pues veremos que le aparece igual, ¿no? Le aparece en este color sólido para que él vea que es la calificación que obtuvo directamente de su examen extraordinario. ¿De acuerdo? Entonces, dudas hasta aquí con cómo se captura y se publican las calificaciones de un periodo de exámenes extraordinarios.
Bien. Tenemos una pregunta. ¿Qué pasa si el docente se equivoca en subir una calificación? Si el docente se equivoca en subir una calificación, vamos a tener que despublicar, ¿no? Tendrías que venir a este mismo menú de captura de calificaciones, despublicas y tendríamos que volver a abrir. Si ustedes se dan cuenta, aquí en calificaciones, no es como en las otras calificaciones, ¿no? En las de cada uno de los periodos que nosotros como administradores u operadores podemos corregir desde acá. Aquí sería necesario que el profesor se le vuelva a habilitar para que entonces pueda hacer la corrección, ¿no? Si yo vuelvo acá a Miguel, pues otra vez le va a aparecer disponible para que entonces modifique. Y diga, no, siempre no sacó 9, más bien sacó 6. Y entonces ya que haya modificado esa calificación, tenemos que hacer el mismo proceso. Vamos a cerrar y tenemos que volver a publicar. ¿De acuerdo? Ese sería el procedimiento cuando un docente ingresa alguna calificación errónea. ¿Alguna otra pregunta? Un gusto. Perfecto. Entonces, listo, pues aquí tenemos el procedimiento para la generación de un examen extraordinario con sus diferentes tomas, ¿no? Voy a volver a publicar estas calificaciones. Para que quede ahí el registro. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? A lo mejor justamente nosotros revisamos y decimos, oye, nosotros teníamos considerado nada más hacer una vuelta, pero pues vimos que muchos estudiantes volvieron a reprobar, ya los papás hablaron con nosotros, hablamos con dirección y nos dijo que está bien. En esta ocasión se les va a dar la oportunidad de presentar un segundo examen. Entonces, sin problema, nosotros en nuestro mismo periodo de exámenes extraordinarios en el que estamos trabajando, podemos generar una segunda toma. Entonces yo voy a dar clic aquí en crear toma, que es exactamente lo mismo que hicimos hace rato. Entonces aquí le voy a poner toma 2. En la descripción podemos agregar justamente eso, ¿no? Derivado de que hay muchos estudiantes aún con promedios reprobatorios, pues entonces se abrió de nueva cuenta, ¿no? O se les dio la oportunidad, una segunda ronda a los chicos. Vamos a dar clic en aceptar y tenemos que hacer exactamente lo mismo que en la toma 1. Yo voy a ir a tomas, voy a seleccionar toma 2 y voy a tener que programar mis clases. Y si ustedes se dan cuenta, aquí teníamos otra clase que era matemáticas y desapareció. ¿Por qué desapareció ya aquí? Porque Algebraics ya detectó que en mi primera toma todos los estudiantes que estaban inscritos al extraordinario de esta clase ya lo aprobaron. Entonces ya no es necesario programar una segunda toma. Esto es muy importante para que ustedes no piensen que si ya generamos una sola toma y hay estudiantes reprobados, digamos, pues vamos a hacer otro periodo de exámenes extraordinarios para ahora inscribir a estos chicos que no pasaron ese extraordinario. Lo correcto es trabajar dentro de tu mismo periodo de exámenes extraordinarios que ya tienes y generarle las tomas o las vueltas que sean necesarias, que es lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? En Algebraics está nombrado así precisamente para que pueda existir esta secuencia, ¿no? De yo te doy una primera oportunidad, si repruebas esa, ok, pues te doy otra. Si tú ya pasaste esta primera, listo. Tú ya no tienes por qué estar inscrito en este periodo de exámenes extraordinarios. Y en lugar de que ustedes solitos hagan como esas gestiones de es que ahora vamos a ver a qué estudiantes inscribimos, cuál no y demás, todo se trabaja solito y automático desde un solo periodo de exámenes extraordinarios, ¿de acuerdo? Entonces, por lo demás es lo mismo, ¿no? Tenemos que indicar el salón en el que se va a llevar a cabo, el profesor, a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Pues ahora va a ser Ricardo, ¿no? El que se va a encargar de los chicos. La fecha y la hora. Entonces, esto es en biología. Vamos a programar ahora en la clase de español. Y por último, la de
física. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, solo sí es muy importante aclarar esta parte, ¿no? De que ustedes utilicen un mismo periodo de exámenes extraordinarios. Ya que tengo programadas mis fechas, lo mismo, si voy a clases programadas, me va a aparecer lo que yo acabo de programar, el estudiante que va a tomar este examen extraordinario, el profesor que será el responsable, y de nueva cuenta vamos a viajar al 9 de mayo, ya terminamos y me dice Ricardo, estoy listo, ya voy a empezar a capturar calificaciones. Se tiene que hacer lo mismitito. Vamos a tener que ir a extraordinarios, seleccionar nuestro periodo de exámenes extraordinarios, seleccionar mi toma y entonces aquí pues tengo que estar claro en la toma de la cual se tiene que hacer ese registro de calificaciones, ¿no? Entonces voy a seleccionar la toma 2, voy a seleccionar captura de calificaciones y lo voy a abrir. Si vamos ahora con el profesor Ricardo, ahora ya no fue Miguel, ahora fue Ricardo, pues veremos que sucede lo mismitito que hace rato, ¿no? Le aparece el ingreso de calificaciones activo y aquí hay un punto importante que omití hace un momento. Toda vez que el profesor está relacionado a un periodo de exámenes extraordinarios, que como ya vimos está fechado y tiene un horario, eso le genera al profesor el evento en el calendario, tanto al profesor como a los estudiantes que están inscritos a ese periodo de exámenes extraordinarios. Si ustedes ven aquí el calendario semanal del profesor, le aparece el lunes 9, que tiene el extraordinario de biología, de español y de física. Si el profesor le da clic aquí, pues le va a aparecer, ¿no? Le aparece que es de la clase de biología, le aparece el salón en el que se va a llevar a cabo y la hora, perdón, ¿no? Destinatarios es la clase de biología de segundo A. ¿Vale? Si nosotros revisamos justamente a uno de los estudiantes que está inscrito, déjenme revisar, por ejemplo, a Fabián Andrés, ¿no? Entonces, si yo reviso al estudiante Fabián y vamos a ver su sesión y vamos a ver su calendario, de hecho aparece desde aquí también, ¿no? En el calendario semanal le dice, oye, tú estás inscrito al extraordinario de biología. ¿No? ¿Por qué aparece 2 veces? Porque los programé en el mismo día las 2 tomas. Eso estuvo mal de mi parte. Entonces, si el estudiante igual le da clic aquí, le aparece lo mismo, la clase de la cual es el extraordinario, el salón en el que se va a llevar a cabo y la hora, ¿no? Entonces, él ya sabe que el lunes 9 de mayo tiene en el salón de capacitación a las 10:30 su examen de física 2. Y esto también lo hace solito Algebraics en cuanto nosotros hacemos nuestra programación de las tomas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a regresar acá con mi profesor y voy a calificar, ¿no? Y esta vez todos van a aprobar. Clic en aceptar. Y lo mismo, yo voy a tener que ya cuando el profesor me diga, listo, ya terminé, tengo que volver a seleccionar mi periodo de examen extraordinario, tengo que seleccionar la toma de la que estamos hablando y en captura de calificaciones, lo mismo, yo puedo revisar el estado en donde digo, ok, perfecto, ¿no? Ya dice el sistema que en efecto ya no tengo ninguna calificación faltante, entonces cierro y publico. Mismo se tarda un poco el proceso porque está generando las calificaciones en los estudiantes. Y entonces ahora si nosotros revisamos las calificaciones de un estudiante, aquí en su boleta, lo que veíamos hace un momento, ¿no? Me aparece aquí en sólido porque proviene de un examen extraordinario y si yo le doy clic aquí, me aparecen las calificaciones de todas las tomas que hayan estado involucradas en este periodo de exámenes extraordinarios. Me aparece la clase, el nombre del periodo de extraordinarios, la calificación original del estudiante, cuánto sacó en la primera toma y ya cuánto sacó en esta segunda toma, ¿no? Entonces me dice, mira, aprobó la primera y ya en esta, todo bien, sacó 6. Entonces, dudas hasta aquí con cómo funcionan las diferentes tomas, el registro de calificación de cada una de las tomas. ¿Todo está bien? Perfecto.
Entonces, en realidad, este es el procedimiento para el periodo de exámenes extraordinarios, que justamente, y no está de más volver a puntualizar, el periodo de exámenes extraordinarios yo lo hago ya que terminó mi ciclo escolar. Ya vimos, ya pasó el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre, el estudiante no aprobó ninguno de ellos, su promedio es reprobatorio, entonces es cuando entra el periodo de exámenes extraordinarios. ¿De acuerdo? Que es muy distinto a la parte que veíamos de recuperación de periodos. Si ustedes quisieran más bien que termine un periodo y le doy oportunidad a los estudiantes que hayan reprobado un periodo, el que puedan salvar la calificación, se configura igual desde aquí, desde periodos de exámenes extraordinarios, pero recuerden que ahí lo que se tendría que marcar es este check de recuperación de periodo individual. Esto es lo que te va a permitir que tú determines, pues nada más quiero que se actualice o que el estudiante pueda hacer un examen de recuperación precisamente para un periodo en específico. Entonces hay que tener, me importa mucho que tengan bien clara esta diferencia, ¿no? El extraordinario es para todo mi subciclo, se basa en promedios finales de subciclo y mi recuperación de periodo individual es justamente, se va basando en la calificación de un solo periodo. En donde no precisamente la calificación tiene que ser reprobatoria, por eso se llama recuperación, porque como les decía, cuando iniciamos la sesión puede ser que yo saque 6 y el profesor dice, ok, hagamos una recuperación de periodo, para que ese 6 lo puedas convertir en un 8, en un 9 o lo que sea, ¿de acuerdo? Para hacer uso solo de periodos, también la clase necesita tener habilitado el check. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí queda clara la diferencia? Perfecto. Entonces, listo. En realidad, si lo comparamos con el resto de las sesiones que nosotros hemos llevado a cabo, pues esta es una sesión mucho más corta, ¿no? En realidad, el crear los periodos de exámenes extraordinarios ya está muy automatizado por Algebraics. Como les decía, solo sí hay que tener en cuenta que para que esto suceda, para que en realidad sea así de automático, pues tenemos que hacer esta revisión de que nuestra clase tenga marcado el check, revisar justamente cuál es el mínimo aprobatorio que nosotros tenemos configurados en nuestra clase, para que, como ya lo vimos, Algebraics solito, de manera automática, nos haga las inscripciones de las clases que nosotros necesitamos que los estudiantes hagan periodos de exámenes extraordinarios, ¿no? Ya veíamos que de todas maneras, aunque sea automático, ustedes tienen la posibilidad de ajustar estas inscripciones. Ha sucedido que de pronto, por alguna razón, ¿no? Por coordinación escolar, dicen, ¿sabes qué? Sí, teníamos indicado que de biología había extraordinarios, pero ya no, ¿no? Para este subciclo no vamos a aplicar un extraordinario para biología. Entonces, sin problema, solo le quitamos las inscripciones y listo, ¿no? La clase deja de contar para el periodo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es como mucho más práctico, porque, insisto, ya está muy automatizado, ustedes ya solo se tienen que dedicar a hacer las revisiones de las inscripciones, a hacer las revisiones o más bien las programaciones de las fechas, ¿no? Determinar cuándo, a qué hora y quién va a ser el responsable. Muy importante tomar en cuenta que el profesor que quede ahí designado es el que es el responsable de capturar las calificaciones del extraordinario. Y listo, solo abrimos para capturar calificaciones, cerramos y publicamos. ¿De acuerdo? Y reiterar lo que acabamos de ver, no es necesario que ustedes generen un periodo de exámenes extraordinarios por cada vuelta de examen que tengan que hacer los chicos. Ya vimos que estas se pueden programar en mi mismo periodo, ¿no? En un solo periodo yo puedo programar el número de vueltas que yo dé oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, hace rato, antes de comenzar, preguntaban que en dónde se pueden consultar estas grabaciones. Todas estas grabaciones están en YouTube. De hecho, todos ustedes que están inscritos a estas sesiones, les debe llegar un correo electrónico. A veces les llega el mismo día de hoy por la tarde o regularmente les llega en la semana entrante, en los días de la semana entrante, en donde les comparten la liga tal cual, ¿no? Les llega directamente por nuestro equipo de marketing y ellos se encargan de hacerles llegar la liga de la sesión en específico. Si no la reciben, es importante que nos indiquen, ¿no? Para ahí poder hacer la revisión.
Importante también, esta información la reciben al correo electrónico que ustedes ponen cuando se registran. Cuando se registran estas capacitaciones, uno de los campos obligatorios es un correo electrónico. Entonces, a este que ustedes ponen aquí es al que les llega esta información. Entonces, si por alguna razón no se registraron con el institucional y se registraron con el personal, pues les va a llegar al personal, ¿no? La liga de esta grabación. Y de todas maneras, les digo, ustedes pueden buscarla directamente en nuestro canal de YouTube. Ahí se suben siempre. Y ahí viene el enlace que ustedes les comparten para que puedan revisar no solamente esta sesión que está terminando, sino que puedan revisar también las sesiones que hemos brindado anteriormente. ¿De acuerdo? Tenemos una pregunta. Me dicen que qué pasa cuando un alumno aprueba el extraordinario en la tercera oportunidad, cuando ya se hizo la migración. Cuando eso sucede, de todas maneras, se actualiza la calificación. De hecho, si tú notas en el cronograma de migraciones, no tenemos ningún punto que especifique, ¿no? Antes de migrar hay que concluir con nuestros periodos de exámenes extraordinarios y demás. Eso no hay ningún problema, ¿no? El sistema deja como guardada la inscripción a la clase en el grupo que lo tenía. Si notaste en las inscripciones, viene especificado el grupo del cual es esa clase, ¿no? Entonces, sin problema, se le actualizaría la calificación al estudiante en esa clase, en el grupo en el que está. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, de todas maneras, recuerden también que en su interfaz tienen, creo que les dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Déjenme, les comparto de nueva cuenta. Aquí en su interfaz, en cuanto ustedes entran a esta parte de extraordinarios, tienen el icono de ayuda. Siempre que esté prendidito es porque tenemos material justamente que nos auxilia en este procedimiento. Entonces, si le damos clic aquí, ustedes van a encontrar el artículo de periodos de exámenes extraordinarios en donde viene el manual que también les va a especificar paso a paso todo lo que acabamos de ver en esta sesión. Cómo generar su periodo de exámenes extraordinarios. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, listo. No sé si tengan alguna otra duda. Perfecto. Me parece que no. Excelente. Entonces, de nueva cuenta, les agradezco muchísimo que sean partícipes de este tipo de capacitaciones. Está todo el material de apoyo, como lo acabamos de revisar. De todas maneras, la sesión queda grabada ya en el canal que les mencioné hace un momento. Y una servidora, como siempre, queda totalmente a sus órdenes para resolver la duda que haga falta, generar el material que haga falta. Y como siempre, todo su equipo de soporte está enteramente a sus órdenes para poder apoyarles también en estos procedimientos y cualquier cosa que vaya surgiendo en el camino. Justo como mencionan, en la práctica es cuando más van saliendo dudas o quizá algún procedimiento que no está contemplado como en el genérico, pero que ustedes necesitan para su proceso como escuela. No duden, por favor, en comunicarse con nosotros para que podamos orientarles. Entonces, dicho lo anterior, les agradezco de nueva cuenta su participación. Les deseo que tengan un día bastante